Mis amigos y mis hermanos, nos encontramos de nuevo en nuestra cita semanal para seguir estudiando la Escritura. Recuerda que durante este trimestre la idea es ser administradores del Señor hasta que Él venga. Nuestro blanco es que Cristo venga. Nuestro blanco es estar listos para cuando el Señor venga. Y esto en consecuencia dice, debo hacer mi parte para cumplir la misión que Jesús me dejó. Hoy vamos a estudiar acerca de cómo planificar el éxito. Y de repente entonces tú piensas, sí, el éxito, una carrera, una empresa, un auto, una casa grande. Porque esos son los parámetros del mundo con que mide el éxito. Una gran cuenta bancaria, una persona famosa. Pero ¿cuál es el éxito del cual nos habla la Biblia? ¿Cuál es el concepto bíblico del éxito? Vamos a poner dos ejemplos. Juan el Bautista. Jesús dijo de Juan el Bautista que entre los profetas no hubo uno mayor que Juan. Pero Juan aparentemente no tuvo el éxito según los parámetros del mundo. Ya con esto nos damos cuenta que los parámetros del éxito para con Dios son muy distintos, porque los parámetros tienen que ver con la integridad, con la diligencia, con la pureza, con un hogar bien establecido. Es muy distinto. Si viéramos otro ejemplo, cuando Jesús nació, quien gobernaba en la tierra de Judá era Herodes el Grande. Se le llamó grande porque era un hombre que en los parámetros seculares era un hombre de éxito, era rey de toda esa zona. Y era un constructor por naturaleza, un gran constructor. Creó el templo de Jerusalén, que se le llamó el templo de Herodes. Y allí mismo en Jerusalén hizo dos palacios, uno para el pretorio, donde vivía el que había sido nombrado, el que había sido nombrado por Roma desde el punto de vista militar. Ahí donde 30 años después estaría Poncio Pilato. Bueno, Herodes el Grande había hecho ese palacio. Y al lado del pretorio estaba el palacio en que a veces venía Herodes a hacer alguna actividad en Jerusalén, sobre todo en las fiestas religiosas. Herodes también construyó la gran fortaleza de Masada, una obra impresionante para su tiempo, que competía con las construcciones de Roma. También construyó en Cesarea Marítima un palacio donde había todo lo que uno pudiera imaginar, porque allí estaba concentrada la esencia de la arquitectura romana y griega. Ahí en esa Cesarea Marítima, ahí también había hasta un hipódromo, había un teatro, todo lo había hecho Herodes el Grande. Pero si pudiésemos comparar a ese Herodes el Grande que vivió cuando Jesús nació, si lo pudiésemos comparar con Juan el Bautista, podríamos decir que Herodes tuvo éxito. Pero el éxito del mundo no es igual al éxito de Dios. Jesús, cuando alguien se le acercó, le dijo, Señor, yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo, mira, las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero yo ni siquiera tengo donde reposar mi cabeza. El éxito del cielo es distinto, hermanos. El éxito del cielo tiene que ver con amar a Dios, con la diligencia, con la pureza,
con la dedicación, con la honradez. Ese es el éxito que vale. Bien, entonces, ¿cómo hacer para obtener el éxito del cielo? Bueno, tenemos que hacer como nos aconseja el sabio Salomón. Recuerda allí en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Y los hombres que tuvieron éxito según los parámetros de Dios, Dios fue primero. Jeremías puso siempre a Dios en primer lugar. Y el fin de Jeremías fue un fin muy triste, porque fue sacado de Jerusalén, llevado hacia Egipto y allá fue asesinado. Hubiesen profetas que también fueron aserrados, pero tenían éxito para Dios. Hay otros que también pusieron a Dios en primer lugar y tuvieron éxitos parecidos a los del mundo, como por ejemplo José. El José de la Biblia, el José del Génesis, que habría de llegar a ser el gobernante de Egipto, él tuvo el éxito que hoy muchos les gustaría tener. Llegó a ser un hombre muy rico, muy respetado, famoso, un hombre poderoso, pero eso lo usó para la gloria de Dios. Y es posible que Dios a ciertos cristianos no les dé el éxito porque el éxito mundanal o el éxito secular, porque lo usarían para mal y perderían sus almas también. Pero sigamos insistiendo en el éxito que vale delante del cielo. Primero, Dios adelante. También otro ejemplo de quien puso a Dios adelante fue Jacob. Jacob dice allí en Génesis 28:21, dice, el Señor será mi Dios. José, cuando fue vendido por sus hermanos e iba rumbo a Egipto, ya como esclavo, y él miró las colinas, vio a lo lejos la tienda de su padre, y él llorando, él allí decidió que Dios sería su Dios también. Daniel, el joven Daniel y sus amigos, llegó un momento en que toda su vida se destruyó porque vinieron los ejércitos babilonios, los sacaron de Jerusalén, arrasaron Jerusalén y sus vidas se convirtieron en nada, pero ellos decidieron poner a Dios en primer lugar y Dios los bendijo. Tanto los amigos de Daniel como Daniel llegaron a ser gente muy importante en Babilonia, pero nunca usaron esas cosas materiales que el Señor les dio para su buena gloria, sino que lo usaron para dar gloria a Dios. Y ese debe ser otro principio. ¿Cuál? El que lo que el Señor nos dé sea para su gloria. Entonces, un tercer principio es, como lo dice el apóstol Pablo allí en 2 de los Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este verso podemos usarlo tanto para cuando decidimos que nos habremos de casar, como también cuando tenemos empresas comerciales. Si nos hemos de casar, que no sea con un incrédulo. Si hemos de crear una empresa, que no sea con incrédulos, porque tendremos muchos problemas. Entonces, si tú estás en la edad de casarte, pide mucho al Señor para que el Señor te mande la persona idónea. Tiene que ser un cristiano, pero no un cristiano nominal, sino un cristiano
comprometido con Dios. Si nos equivocamos, escúcheme joven, escúcheme señorita, si nos equivocamos en elegir a una persona correcta, nuestra vida se arruinará para siempre. Tendremos que llevar ese lastre hasta la tumba. Y algunos dicen, bueno, no importa, me divorcio. Pero el divorcio no es una alternativa. El divorcio es otra forma de fracaso. ¿Te das cuenta? Entonces, en consecuencia, debo poner a Dios en primer lugar cuando hablo de casarme, de crear un negocio. Dios debe ser, sus principios deben ser lo más importante. Seguro tú conoces a alguien que se casó con una persona no creyente o con un cristiano nominal y su vida se arruinó. Y no solo se arruina su vida, sino que también se arruinan los hijos que nacerán de ese hogar. ¿Cuán difícil es? Pero de pronto tú dices, bueno, pero ya yo estoy divorciado, yo estoy divorciada. Bueno, Dios nos va a acompañar allí, pero hubiese sido mejor habernos ahorrado, no ese dolor de cabeza, sino esa tortura que llevaremos por siempre. Sin embargo, el Señor está allí. Bien, otra cosa importante es, hablando del éxito, es el trabajo. Debemos trabajar con diligencia, con honradez, con esfuerzo, haciéndolo como para el Señor. ¿Sí? ¿Quieres éxito? Necesitas trabajar. Y el apóstol Pablo allí en 2 de Tesalónicas 3, del 8 al 11 dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche. Y dice al final, en el verso 10, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Otra parte fundamental del éxito es el trabajo tesonero, dedicado. Salomón, en el libro de los Proverbios, escribe muchas veces acerca de la diligencia en el trabajo y dice, perezoso, mira la hormiga cómo trabaja y no tiene jefe y ella reúne en el verano para cuando llegue el invierno. Debemos trabajar con diligencia y el trabajo que tú tengas, hazlo con alegría. Puede ser que no te guste porque, ok, por situaciones de la vida, pero igual tienes que hacerlo con alegría, como si lo hicieras para el Señor. Ve con ánimo y cuando asumimos esa actitud, nuestra condición mental nos ayuda a hacer un mejor trabajo. Que la gente que ve tu trabajo diga, este cristiano, esta cristiana predica con su trabajo. Si es así, querido hermano y amigo, yo le invito a que usted sea fiel en su trabajo. Llegue primero, váyase de último. Siempre dé un extra en su trabajo, porque los que dan un extra, tarde o temprano tendrán la recompensa. Nunca te lleves de donde trabajas lo que no es tuyo. Eso no lo puede hacer un cristiano. ¿Sí? Bien, el trabajo hoy en el mundo en que vivimos, el mundo quiere quitarse el trabajo de encima. Y entonces hay anuncios como esto, gana dinero sin trabajar. ¿A quién no le gusta eso? Pero cuando Dios dio a nuestros primeros padres el trabajo, allá en el jardín del Edén, dice, le dio el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y si nuestros padres no hubiesen pecado, entonces los hijos que tendrían, ellos saldrían del jardín del Edén, esos hijos, y harían sus propios jardines, sus propios huertos. Claro, eso ya no es así. Pero el trabajo Dios se lo dio antes del pecado. Y cuando nuestros primeros padres pecaron, una de las bendiciones que Dios les dio fue el trabajo. Le dijo,
con el sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Sí? Porque el trabajo, hermanos, es un baluarte, es una muralla contra el mal. Donde hay ociosidad, que es lo contrario a la diligencia del trabajo, la gente se degrada. Entonces el Señor le dejó a la humanidad el trabajo para su bien, para poder estar ocupado, para estar activo, para guardarlo del mal, para guardarlo de la ociosidad y para sentirnos gozosos de nuestras labores realizadas. ¿Ves? Entonces hay otro elemento del éxito. Mientras estamos jóvenes, ya unos no estamos tan jóvenes, pero mientras estés jóvenes tienes que hacer todo lo posible. Ten ánimo en hacerlo, fuerza, hazlo con todas tus fuerzas. A lo que tienes a la mano, hazlo bien. El sabio Salomón, hablando de esto, allí en Proverbios 14, 23 dice: toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Hay gente que vive haciendo castillos en el aire, pero no sale a trabajar. Hay gente que tú los escuchas y cuando te dicen lo que están planeando, es una cosa espectacular, pero nunca tienen nada, porque solo viven de las palabras, pero no van a la acción. Necesitamos ser diligentes. No te preocupes por lo que no tienes, preocúpate por lo que tienes a la mano y hazlo bien, no importa lo que sea. Claro, siempre y cuando sea legítimo. No puedes tener el trabajo ideal, está bien, pero lo que tienes a la mano, hazlo con dedicación, con esmero, con diligencia. Ese fue el caso de José. José, el que habría de ser un faraón de Egipto. Cuando él estaba en la casa de Potifar, dice que todo lo que en donde él ponía la mano prosperaba, pero no es que era una cosa milagrosa, sino que él era dedicado, diligente, esforzado, daba una milla más, daba un extra. Y cuando las cosas salieron mal, y no por culpa de él, y tuvo que ir a la cárcel, ¿quién en la cárcel podría estar animado? Pero dice que José era tan diligente que el que estaba encargado de la cárcel le dio trabajo en la cárcel. José se convirtió en el encargado de la cárcel y lo hacía bien. Esa es una clave también del éxito que Dios quiere para sus hijos. La diligencia, la constancia, la perseverancia. Podemos conseguir muchas cosas, pero necesitamos la constancia y la perseverancia. Escuchen esto, hermanos. La perseverancia vencerá el talento. La disciplina vencerá a la estrella. Dedicación, esfuerzo. No todo como nosotros queramos, pero igual tenemos que ir. Ir en lograr nuestras metas con dedicación, Dios en primer lugar. Si tú fueses empleador, págale fielmente a tus empleados. Dale un poco más de lo que la ley exige. Dios ve esto con agrado, hermanos. Cuando somos fieles en esto, el Señor también nos bendecirá. ¿Sí? Dice el sabio Salomón allí en Proverbios 3:7, dice: reconocerlo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Dios siempre, Dios en primer lugar. Pregúntate si eso que está haciendo Jesús lo aceptaría. Y si no lo aceptaría, pues cámbialo. Ahora, tú dijeras, bueno, mira, yo he hecho todo eso. Yo he puesto a Dios en primer lugar. Yo no me he asociado con incrédulos. Yo he sido diligente, pero las cosas no me salen. Bueno, si las cosas no te salen,
Solo siga confiando en el Señor. Si las cosas te salen al contrario de las que tú planeas y has hecho toda tu parte, no te preocupes, hermano. Porque pudiera ser que el Señor está permitiendo esto por algo que tiene resultados muy significativos en el futuro y hoy no lo podemos ver. Hay una ilustración de un hombre que ve una arañita que está entre el vidrio y la malla de mosquitos. Se ha quedado atrapada ahí. Y él se queda viendo esta araña y él descubre que esa araña es más grande que las arañas que están alrededor. Es más, no hay muchas arañas alrededor porque los pájaros se las comen, porque las lagartijas se la comen. Pero esta arañita que está ahí atrapada, que ella no ha podido salir, es más resistente. Está atrapada. Bueno, esa desgracia fue su bendición. En muchas oportunidades ocurre eso con nosotros. Que algo que nos parece que nos sale bien, un día descubriremos que eran una de nuestras mayores bendiciones. Por lo cual vive con paciencia, vive no con resignación, pero tu situación difícil trata de vivirla con gozo y podrás entonces seguir avanzando. No midas el éxito por las cosas materiales. Hay cosas más importantes que tienen que ver con el éxito que a Dios le importa. Hay cosas que son intangibles, que son más valiosas que el dinero, la salud, ¿sí? Un buen carácter, buenas relaciones familiares. Hay gente que tiene muchos recursos, pero ni su familia los quiere. Entonces, estos elementos también son parte del éxito que Dios busca en sus hijos. Si las cosas te salieran mal como a Juan el Bautista, no te preocupes, que en el cielo está escrito de Juan que fue el más grande de los profetas. Si tu problema es la fama, es la acumulación de recursos, Jesús dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Que nuestro gran éxito tenga que ver con Dios y la misión, porque esto durará para la eternidad, pero las cosas materiales un día serán consumidas. ¿Ves? Bien, mis hermanos, si este tema fue de bendición para usted, yo le invito a que lo comparta con otro. O sea, compartamos bendición. Y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerte en primer lugar. Danos la fuerza para la diligencia, para la paciencia. Danos tu gracia para la honradez, Señor, para ser cristianos que en nuestros trabajos podamos ser una bendición para quienes nos rodean. Señor Jesús, Padre eterno, también te pedimos que nuestro éxito sea de acuerdo a los parámetros del cielo. Cosa que cuando tú vengas, Señor, podamos darnos cuenta que lo mejor que hicimos fue ponerte en primer lugar y poner en primer lugar la misión. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos únicamente en nuestro Señor Jesús. Amén.